¿Alguna vez pensó que la gracia de Dios afecta todo aspecto de nuestra vida, hasta las relaciones interpersonales? Hola, es un gusto estar una vez más, otro lunes, y disfrutar que usted está ahí, que nos está escuchando, que está compartiendo nuestro video. Y pensaba en las relaciones interpersonales, en la diferencia entre la ley y la gracia, y nuestra relación con Dios afecta cómo nos relacionamos con las demás personas. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios hace que yo también pueda amar a mi prójimo, pero también a mis hermanos. Y es muy diferente. Ahora, permítame enfocarlo de una manera que tal vez nos va a ayudar. Desde el punto de vista de la religión y el punto de vista de la gracia. Algo que ya mencioné hace más de un año en uno de los primeros programas. Cuando alguien cree en la gracia de Dios, la gracia de Dios es el intento sobrenatural que Dios hace para buscar al hombre. Cuando vivimos y entendemos el Evangelio, vivimos por gracia, vivimos por fe, el amor es sin condiciones, el Espíritu Santo transforma una vida y la gracia de Dios es la que produce obediencia. A diferencia de la religión es el intento natural del hombre por buscar a Dios, y vemos esto desde el jardín del Edén en adelante, el hombre tratando de buscar a Dios. Vemos como el hombre busca hacer obras para llegar hasta Dios, se esfuerza por ser obediente, siempre está criticando, y la obediencia es la que es su objetivo para tratar de ser agradable. Pero pienso en el Evangelio y en las relaciones, y viene una pregunta. Si todos trataran a los demás como usted los trata, ¿cómo sería impactado nuestro mundo? Cuando pienso en el Evangelio que salva, quiero leer con usted Romanos capítulo 1, versículo 16. Y el Evangelio es poderoso, y lo dice literalmente así el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder. La palabra dinamita es algo que va generando, o dinamos, como aparece aquí, poder, algo que va generando, no es un poder que viene una vez, es un poder continuo. Es el poder de Dios que transforma vidas. Y el apóstol Pablo habla de este Evangelio, por supuesto, para todos, para judíos, para gentiles, pero él no se avergonzaba del Evangelio, porque el Evangelio nos cambia de muchas maneras. El Evangelio viene a nosotros después que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio, produce arrepentimiento y por consecuencia produce la regeneración. Así que el Evangelio no cambia personas, el Evangelio va transformando personas. Hay algo que tenemos que tener muy en claro. San Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El versículo es un poquito más largo, pero quiero basarme en esto. Tengo vida eterna. No voy a ser condenado. Entonces el Evangelio me transformó, me tomó de un lugar donde estaba y me llevó a un lugar totalmente diferente. Una vez que la gracia de Dios llegó a mi vida por medio de la fe, entonces hay un versículo que me gustaría que lo busque, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dios, como punto de partida, me justifica. Voy a leer para usted y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y anteriormente en el contexto vemos que somos hechos embajadores para poder anunciar este Evangelio, pero aquí vemos al Señor Jesús tomando mi lugar, absorbiendo mi culpa, bajo ningún punto de vista haciéndose pecador, sino tomando mi pecado y declarándome justo. El mismo apóstol Pablo, quien muestra la doctrina de justificación en toda la Biblia, dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Permítame recordarle que la justificación es el gran intercambio, donde Dios toma nuestros pecados y los pone en Cristo, y toma la justicia de Él y la pone en nosotros, y somos declarados justos. Por eso el Evangelio transforma una vida. Y siempre decimos, hay personas cambiadas. No, la Biblia me habla de transformación. Transforma el lugar de donde vivía a donde estoy. Transforma mi vida en forma total
Y el apóstol Pablo lo describe así: no se conformen a este siglo, capítulo 12, versículo 2 de Romanos, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Evangelio de Dios transforma vidas. Yo no puedo hacer un cambio por mi propio esfuerzo, porque cuando me esfuerzo en la gracia de Dios. El que hace la transformación y día a día lo voy viendo es Cristo. El día que yo fui tomado por Dios, Él tenía preparado muchas cosas, las buenas obras que Él prepara de antemano, que Él predestinó de antemano, en su propósito, pero Él tenía que trabajar transformándome y lo va haciendo día a día, porque Dios tiene una meta para mí y para usted, que yo sea conforme a la imagen de su Hijo Cristo. Pero fíjese, versículo 2 del capítulo 12, no se conforman a este siglo, transfórmense. ¿Y cómo voy a hacer para transformarme? ¿Por mi propio esfuerzo? No, es el Espíritu Santo de Dios que me transforma porque va renovando mi mente a través de la palabra de Dios. Permítame recordarle, Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. La palabra de Cristo empieza a penetrar en mi vida, la dejo que sea aplicada a mi corazón y va produciendo cambios. Y esa es la transformación. La palabra aquí es metamorfosis. Ya no soy lo que era, ahora soy cristiano, soy hijo de Dios. Con unas palabras que me encanta, que es mi versículo favorito. Cristo vive en mí. Una verdad que usted y yo conocemos de memoria, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Claro, y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, cuando pienso en el Evangelio que afecta mi destino, tengo vida eterna, el mensaje del Evangelio afecta diariamente mi estilo de vida, porque me va transformando. Por la sangre de Cristo fui salvo y estoy limpio cada día porque la sangre de Cristo no perdió su poder. Su sangre es efectiva hasta el día de hoy. Por la justificación entendemos cuánto Dios nos ama y se goza en nosotros. Y nos ama tanto que se dio a sí mismo para declararme justo y ser copartícipe de su gracia. Y conociendo la posición que tengo en Cristo, empiezo a querer evitar pecados y a esforzarme, pero aquí entra el secreto. Me esfuerzo con sus fuerzas, porque yo no puedo dejar el pecado, pero Dios sí puede. Ahora, para que nos quede más claro, voy al apóstol Pablo otra vez, capítulo 20 del versículo 2 del libro a los Colosenses, y dice, pues si habéis resucitado con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque si resucité con Cristo, mi vida y mi vista y todo mi ser está puesto en Cristo, estoy sentado con Él, mirándolo a Él. No puedo vivir por reglas, vivo por principios, y los principios los establece la palabra de Dios, porque las reglas se desvanecen con el tiempo. Los principios, cuando son una convicción personal, empiezan a ser míos, y cuando son míos, vivo diferente. Entonces, claro que el Evangelio me ofrece una forma para relacionarme con los demás. Quiero que usted se tome un tiempo. Vamos a seguir con el tema, pero recuerde, San Juan capítulo 5, versículo 24, nos dice que nosotros tenemos vida eterna. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Somos transformados por el Señor. Somos declarados justos. Y sobre todas las cosas nos podemos esforzar en su gracia. Así que, si todos tratarían a los demás como usted los trata, ¿cómo afectaría eso a nuestra sociedad? Hola, gracias por ver nuestro video. Si les gustó, les invitamos a seguirnos por medio de nuestra página de Facebook
También nos pueden seguir por medio de nuestro blog y también por favor le pueden dar suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias.